Yo llegué a esta universidad en el año de 1971. Eh, Diría que esta universidad ha sido para mí la vida completa. Creo que si mentalmente fuera posible suspender o retirar lo que he vivido en la universidad, prácticamente quedaría vacío. Eh, digamos que siendo mi vida, pues no ha sido una vida lineal, ni mucho menos. Creo que la universidad pues, me afectó profundamente. En algunos momentos tuve algunas incidencias en algunos aspectos básicamente de la facultad. Pero digamos que ese recorrido de la universidad yo lo haría en varias fases. Obviamente esa llegada fue muy traumática. Yo venía de un colegio público, el único colegio público en Ciudad Bolívar, Antioquia, que a pesar de ser un colegio público estaba profundamente atravesado por la religión, en un pueblo sumamente conservador, en un ambiente de una pobreza cultural absolutamente lamentable. Sin embargo, fue, digamos, en medio de esa pobreza cultural que se me ocurrió estudiar Derecho. Yo realmente no sé muy bien, ninguna razón, yo no conocía qué era el Derecho, yo no sabía que era una facultad de Derecho, pero de novelero me iba para un bar donde había unos señores que básicamente eran en ese tiempo, en los años finales de los 60 y 70, algunos anapistas o más bien pinillistas, obviamente algunos del Frente Nacional, y esos señores se pegaban unas alegadas extraordinarias para uno. Había uno particularmente que de pronto se leía libros y los mencionaba y uno quedaba, pues como dicen ahora, echando babas porque eso le parecía maravilloso, y yo me imaginaba que estudiar Derecho era conseguir habilidades de esas, de cómo hablar mal del gobierno y cómo discutir con cualquiera. Sin embargo, pues yo llegué a la universidad. En ese tiempo uno no entraba directamente a la Facultad de Derecho, sino que... ¿Cuántos años tenías? 17. Cuando entré a la a la universidad, uno no entraba a la Facultad de Derecho, sino a la Facultad de Ciencias y Humanidades. En esa facultad íbamos todos los estudiantes que entrábamos a la universidad de todas las carreras. Algunos, como en Derecho, debíamos permanecer allá 2 semestres, y inclusive algunos otros más. Los de Ingeniería, por ejemplo, tenían que ser 4 semestres allá, pero en promedio pues eran 1 año, 2 semestres en esa facultad. De ahí sí pasaba uno a la Facultad de Derecho. Digamos que esa estancia en la Facultad de Ciencias y Humanidades, digamos, fue el primer cimbronazo, la primera relación fuerte, pues no solo con la universidad, sino que diría yo con la cultura, con la política, porque en ese tiempo pues estábamos en los comienzos de los años 70, que a diferencia de ahora, yo creo que había un ambiente de esperanza, no esto de apocalipsis de ahora, que se va a acabar el agua, las culebras, el mundo. No, era una época en la que la gente soñaba en un futuro. Y ese soñar en un futuro estaba, yo diría, básicamente alimentado por 2 corrientes aparentemente muy distintas, pero que tenían sus contactos, y era por un lado la más o menos reciente revolución cubana, y otro aspecto era lo que llamaron en su momento el boom latinoamericano, que era como
a través de los libros de sus autores, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, era como la idea de que el mundo se podía crear a través de palabras. Y en segundo lugar, pues esos cursos que uno veía ya en ciencias y humanidades, básicamente pues uno veía cursos, digamos, de sociales, 2 niveles de sociología, una introducción a la ciencia política, teoría del conocimiento, 2 niveles de economía. Tenían la particularidad de que en casi todos ellos la bibliografía básica era el marxismo. Leíamos, pues obviamente nos recomendábamos leer El Capital, pero como eso a veces resultaba tan complejo, pues leíamos otros libros como Los bienes terrenales de Leo Huberman, un manual que tenía una señora chilena que se llama, o se llamaba, no sé si estará viva, Marta Harnecker, y prácticamente uno no distinguía sus cursos porque la diferencia era cuál capítulo del Capital se iba a estudiar. También tuve la fortuna en ese tiempo, porque había una gran libertad de escoger los cursos. Uno que para mí fue sumamente importante, que era un curso de introducción a la psicología. Tuve la suerte que me tocó verlo con un profesor que se llama Juan Fernando Pérez, que realmente nos hizo fue una introducción al psicoanálisis. ¿Él ya era profesor en esa época? Sí. Entonces, para uno, digamos, era un mundo completamente distinto al que ve en el colegio. Era, obviamente, un mundo de una perspectiva política muy diferente. De hecho, uno pues pensaba que sí, que la revolución estaba al lado, a la vuelta de la esquina. Además, pues cuando yo entré a la universidad había un movimiento estudiantil nacional que se arropó bajo lo que se llamó el programa mínimo de los estudiantes colombianos, que era básicamente un programa que trataba de desterrar de las universidades la influencia que habían tenido en el diseño, no solo del académico, sino hasta físico de las universidades, el gobierno norteamericano. Porque pues esta ciudadela estaba recién inaugurada, la del Valle. Esas ciudadelas se hicieron con préstamos de esas entidades internacionales, pero además estaban condicionadas a que el tipo de enseñanza que se hiciera en las universidades debería estar de acuerdo con ciertos parámetros inspirados en la educación norteamericana. O sea que vos llegas a los 17 años y se juntan en estudios generales de todas las áreas del derecho, toda la universidad, toda. Incluyendo ingenierías, eran mezclados. Médicos, veterinarios. Todo. Vea, en ese primer semestre yo recuerdo los 5 profesores que tuvimos. Carlos Gaviria, que nos da introducción al derecho, Mario Restrepo, que nos daba teoría del Estado, Luis Fernando Vélez, que nos daba metodología, un señor que se llamaba Gonzalo Allen, que nos daba parte general y personas. Gonzalo Allen era el siglo XIX. Ese señor entraba a clase a leer el código, hacer algunos comentarios, y los exámenes, él le decía a uno, el primer parcial es hasta el artículo tal, el segundo es hasta el artículo tal. Y una materia pues, que ya desapareció del pensum, pero que a mí me llamó mucho la atención. Y de hecho, pues no solo hice la materia básica, sino que cogí 2 selectivas en eso, que fue medicina legal. Inclusive a mí me tocó una situación muy particular, digamos, el médico, el profesor de esa cátedra, el titular, digámoslo así, era el profesor Germán Díaz,
que fue un señor que estudió eso en Francia, que fue el que organizó aquí la medicina legal, pues en el anfiteatro y todo eso. Pero en ese momento, no sé por qué, abrieron dos, no sé por qué no, sino que en la promoción de nosotros había 2 cursos. Y entonces a mí me tocó con otro profesor que falleció también recientemente, que se llamaba César Augusto Giraldo. Y César Augusto Giraldo era un hombre con un entusiasmo por eso. Prácticamente me hace morir de hambre porque nos hacía ir al anfiteatro a presenciar esas cosas y yo me quedaba una semana sin poder comer. Con el que después yo tuve muchas relaciones porque él ofreció inclusive un curso especial para pues mirar desde el punto de vista ya muy especializado problemas específicos. Por ejemplo, la muerte de los niños. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, un niño recién nacido si había muerto por muerte natural o había sido muerto intencional pues, o accidentalmente? Ese señor también yo después tuve muchos contactos con él porque él vino y yo en ese tiempo ya, pues en la década, a principios de la década de los 90, yo era decano y estaba pues con toda esa ilusión de crear especializaciones y cosas y yo diría prácticamente me empujó a que hiciéramos aquí una especialización en ciencias forenses. Yo con todos ellos tengo recuerdos y me enseñaron muchas cosas. Yo el que digo, podíamos haberlo suprimido era Gonzalo Valen, el de parte general y personas. Y que eso se fue extendiendo a lo largo de la carrera. Digamos, yo, por ejemplo, no tuve ningún profesor en laboral que me entusiasmara por eso. Eran profesores que inclusive uno notaba como con mucha pereza, muy poco rigor, no sé. En civil tuve de todo, porque en ese momento el civil ocupaba gran parte del penso. Recuerdo pues algunos que eran muy conservadores, sistemas pues, muy anticuados, pero que eran profesores que sabían mucho y que uno les aprendía mucho, como Antonio García, como un señor de apellido Escobar Padrón, no me acuerdo cómo era que se llama, era Escobar Padrón, era un abogado muy prestigioso aquí en Medellín, asesor de la ANDI, otro señor Humberto Botero, que era asesor de bancos y nos daba bienes, y eran tipos, y uno, y yo diría, éramos desprevenidos en el sentido pues de que, porque el profesor fuera conservador, no era que no le paráramos bolas, pero uno sabía pues hasta dónde le paraba bolas. Y había profesores de esa línea, pues digamos antigabirista, tradicional, de que la enseñanza del derecho era prácticamente un ejercicio de memoria, pero uno aprendía muchas cosas, de todas maneras. Yo diría que no privilegiados, muy obligados. De hecho, por ejemplo, para uno ir a una asamblea general de estudiantes, participar en las actividades que organizaban, que básicamente era tirarle piedra a la policía, pues para uno eso era obligatorio y pues uno lo sentía como si fuera. Había muchos compromisos. Eso era una cosa. El otro, un problema que ahorita les hablo de él, era que obviamente uno iba a las asambleas, uno tiraba piedra, la policía le pegaba sus guascazos por ahí, a muchos compañeros hasta los detuvieron, pero digamos que retrospectivamente uno diría que era pues más el entusiasmo que algo completamente claro políticamente, entre otras cosas, porque en ese momento, digamos, en el movimiento estudiantil había un sector muy dominante que estaba muy cercano, o mejor dicho,
sus líderes se identificaban con el MOIR, pero había trotskistas, había, y casi que uno necesitaba para participar en ciertas reuniones saber pues si eso estaba patrocinado por Moscú, Pekín, La Habana o Tirana, porque era una cantidad de grupos y uno no entendía. Pero uno estaba entusiasmado y es que en ese momento, como les decía, el efecto de la revolución cubana y la euforia del boom latinoamericano, ¿no? Si esos son pequeños detalles. La revolución eso se va a conseguir. Obviamente, pues yo nunca tuve cercanías con las guerrillas, pero era que todas estaban recién formadas, básicamente las FARC, el ELN, el EPL. Yo realmente pues no, uno no comprendía muy bien cuál era la gran diferencia entre ellos. Posteriormente pues uno algo le permitía distinguirlas, pero eso era muy complicado. Eso era muy complicado y yo diría uno participaba en todas las actividades y que hacían las asambleas, eventos, cosas, y uno iba con todo el entusiasmo, pero seguramente no entendía eso de que... O sea, hay un compromiso político, pero no subversivo. No. O sea, no tenían ustedes ninguna pretensión de hacer parte de la guerrilla, de cambiar el mundo con las armas, sino que era un compromiso político. De hecho, pues yo nunca conocí pues, ninguna persona de la guerrilla que estuviera aquí en la universidad, que decían que simpatizaban con ellas, pero simbólicamente a la primera clase que vine un lunes a las 7 de la mañana, me encuentro en clase con Carlos Gaviria. En ese tiempo ese señor era pues muy elegante, siempre iba de saco y corbata a la clase, usaba unos perfumes, pues unas lociones extraordinariamente olorosas y agradables, pero además el asunto era que uno llegaba y ese señor empezaba a preguntarle. ¿Preguntar qué? Por ejemplo, en el primer capítulo que él nos daba era la diferencia entre las normas morales, las normas sociales y las normas jurídicas. Entonces nos decía, por ejemplo, tal conducta es obligatoria. ¿Qué le sucedería a usted, por ejemplo, si no la cumple? Digamos, si su mamá está muy enferma y usted decide que no quiere ir a acompañarla o a cuidarla, ¿qué efectos tiene eso? ¿Qué siente usted si no cumple eso? ¿Qué le pueden hacer si, por ejemplo, usted no se va a cuidar a su mamá enferma y cosas de esas? Entonces él nos cogía y pues eso se repitió en todas las clases. Era así la forma de él. Había una cosa que a mí me pareció siempre muy importante, y es que a pesar pues, de la imponencia de él, de esa precisión en el discurso, de esa exactitud en el uso de las palabras, el señor no era intimidante. La sensación que a uno le producía no poder darle una respuesta adecuada era pena, vergüenza no saber. Obviamente la primera clase fue extraordinariamente dura por eso, porque digamos ya después, digamos la tarea un poco más fácil en el sentido de que ya empezaba a recomendarnos lecturas y a preguntarnos de esas lecturas. Obviamente casi siempre lo vapuleaba uno también, pues porque uno no entendía todo el significado de eso, pero ya uno como que tenía algún pisito en donde pararse. Bueno, y lo que a mí me pareció importante entre esas primeras clases y esos primeros semestres en Derecho y lo que viví en Ciencias y Humanidades, es que, digamos,
Allá, pues, como les decía, era marxismo. Así. En cambio, Gaviria insistía en la necesidad de un pensamiento muy riguroso insistiendo en que también el derecho podía ser mirado con los mismos criterios o por lo menos con el rigor de cualquier otra ciencia. Y entonces, por ejemplo, como obviamente algunos mantenían cierta calentura marxista, a veces él decía, pues hagamos un debate para que confrontemos lo que es una visión jurídica con lo que es una visión política. Me recuerdo particularmente alguno que dijo que sí, que él quería discutir con él este texto de Lenin sobre el Estado. Y obviamente pues la conclusión a la que llegó era que Lenin no tenía idea de qué era el Estado. Yo diría que con toda la arbitrariedad de eso, había lo que uno podría llamar profesores gaviristas. Y profesores gaviristas eran aquellos que hacían de la clase un espacio para uno hacerse preguntas, cuestionarse cosas, pero digamos que había muchos profesores en los que todavía creían que el asunto del estudio del derecho uno aprendiese unas cosas de memoria. Y la clase era simplemente uno se iba con un cuaderno a tomar nota y eso se lo preguntaban en los exámenes. Allí yo diría que yo hago dos categorías de dos profesores. Obviamente, para mí, los que me gustaron, los que me seducían, y creo que fue por los que yo sentí que valía la pena ser profesor, era por los gaviristas, que aparte de Gaviria era Mario Restrepo, que fue un profesor que nos enseñó teoría del Estado, administrativo general, pero que fue una persona que murió muy joven, tal vez 32, 33 años, y de los que subsistieron estaban Fernando Mesa, estaba Ramiro Rengifo, estaba Fernando Osa, y yo diría que hay uno que yo pondría siempre en un lugar muy especial, que era Luis Fernando Vélez. Y a Luis Fernando, ¿por qué lo pongo en un lugar especial? Porque yo con Luis Fernando diría, llegué a ser desde ese tiempo un amigo casi igual. Yo pues también era amigo de Gaviria y de Mesa. Gaviria me invitaba a su casa, salíamos, pero uno se sentía con Luis Fernando muy horizontalmente. Y Luis Fernando me enseñó a mí algo que yo de alguna manera he tratado de reproducir, y es que a los estudiantes a veces les enseña uno más por fuera de clase que en las clases. Entonces Luis Fernando era una persona con la que frecuentemente salíamos a tomar trago, eh, 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 y, y él, pues Luis Fernando era un hombre también de una cantidad de intereses académicos y de todo. Luis Fernando era teólogo, era antropólogo, abogado, escribía supremamente bien, había hecho cuentos y algunos textos, digamos, académicos sobre la madre Laura, sobre la cultura catía. Era pues uno de los conversadores más encantadores que yo he conocido. Y yo diría, pues a mí Luis Fernando realmente no me dio sino un curso de metodología, que me parecía medio calzón, pero fue de las personas que más me enseñó cosas. Un alumno mío ya creo que hizo esa diferencia con una frase muy clara. Los gaviristas nos enseñaban derecho con los códigos cerrados.
los antigalleristas necesitaban el código de toda la clase. Eso es una diferencia muy gráfica, pero yo creo que demuestra toda esa gran diferencia. Y quisiera pues también mencionar aquí una persona que, digamos, políticamente era contrario a Gaviria. El uno era muy conservador, el otro era liberal, pero que también era, a pesar de su tradición, su mirada tradicional, conservadora de la sociedad del derecho, era un gran profesor, que era Jairo Duque Pérez. Porque yo creo que ese señor, su gran inteligencia, no su gran cultura, porque yo creo que era un hombre que no le interesaba sino el derecho, pero en el derecho era capaz de hablar con solvencia de cualquier área del derecho. Él, obviamente, aquí en la facultad dictaba cursos de civil, básicamente obligaciones, también dictaba cursos de administrativo, pero igual con él se metía en discusiones de derecho laboral, de derecho penal, un hombre con un conocimiento inmenso sobre el derecho. Yo diría que una relación no solo tensa, sino de condena. De condena. Para muchos sectores sociales, inclusive para mucha gente, era muy difícil a veces conseguir trabajo si venían de la Universidad de Antioquia. Se suponía que los estudiantes de la Universidad de Antioquia eran subversivos, rebeldes, no le hacían caso a nadie, no respetaban la autoridad, cosas de eso. En ese tiempo yo diría la sociedad le daba la espalda a la universidad, y no solo eso, sino que se tenía esa idea socialmente de que esto era un nido de guerrilleros y de rebeldes y de revoltosos, y que no les importaba estudiar, que de hecho, miren, decía la prueba, es que uno se entra a la Medellín o a la Autónoma o a la Bolivariana y termina en 5 años. En la Antioquia no es posible hacer una carrera en lo previsto, porque allá pasan tirando piedras y haciendo paros. Había una versión negativa de la sociedad. De hecho, por ejemplo, digamos, por fuera de la universidad, pues físicamente, que a uno lo parara la policía, uno nunca bregaba a decir que era de la Antioquia. Si llevaba el carnet, bregue a esconderlo y nunca diga que es de la Antioquia. De hecho, por ejemplo, recuerdo una compañera mía que la cogieron por allá fumando marihuana y, sí, y entonces ella creyó que eso le iba a servir de atenuante, decir que era de la Antioquia, y le pegaron un bolsillazo porque le dijeron, además de marihuanera guerrillera. La primera es que cuando vi penal general o teoría del delito que llamaban en ese tiempo, yo la vi con el profesor Fernando Mesa, y ese curso me sedujo. Pero eso se reforzó por varias razones. Resulta que con ese tiempo pues no había tanto profesor, éramos muchos más poquitos. Entonces yo con Fernando Mesa entonces terminé viendo penal especial, porque un profesor que consiguieron lo echamos. Después fue mi asesor en el consultorio. Mesa. ¿Por qué echaron a ese profesor? Porque iba a leer el código, y ya nosotros ya estamos como cansados de eso, y habíamos tenido el curso con penal. Entonces era un señor que inclusive era magistrado, yo no me acuerdo cómo era que él se llamaba, porque no le aguantamos sino como 2 clases. Lo cogió Mesa. Y entonces ese señor renunció, pues entonces fuimos a decirle al decano que no queríamos más estar con él, y entonces Mesa dijo que él terminaba el curso. Después fue asesor mío en el consultorio. También, digamos, en ese tiempo, pues era todos esos tiempos inicialmente de Alfonso López Michelsen, que se inventó unas cosas espantosas que llamaban los juicios colectivos. Los juicios colectivos eran para
todos estos muchachos que cogían aquí tirando piedra y haciendo tumulto, los detenían y pues eso era, no los juzgaban pues ni por rebelión, sino por una contravención de policía, pero hacían unos juicios colectivos, en el sentido que decían, eso pues lo resolvían los inspectores de policía, pero cogían grupos de a 10. Y como era un procedimiento ante la policía, los estudiantes del consultorio podíamos participar como defensores. ¿Y dónde los cogían a los estudiantes? Por aquí o porque ellos entraban, o básicamente pues en las pedreas, los elevados, como dicen. Y a veces, no, pues no solo los elevados ni los que estaban tirando piedra, sino que a veces se subían a los buses y uno con cara de muchacho y mochila, venga para acá, o cosas de esas. Y entonces, digamos, en eso fuimos, yo me di cuenta de toda la porquería que era el derecho penal, porque algún inspector de esos medio decente nos dijo, vean, lo que pasa es que nosotros tenemos la orden de que de cada 10 absorbemos 2 y condenamos 8. Y dije, pero ¿con qué criterio? No, eso, ahí chuleamos. Pero para que darle la idea de que si yo lo subimos a ustedes, la defensa, entonces absorbemos 2. Mesa enseñaba sin el código y Mesa nos introdujo, diría yo, en la literatura fuerte de eso, de Carrara, y Mesa en ese tiempo, pues seguramente lo sigue haciendo, pero no publica, escribía muchas cosas en la revista, y sobre todo, pues lo que me seducía era la manera como veía eso, pues porque, digamos, ese profesor que nos dio clase 2 o 3 días y otros que yo tuve muy malos de procesar, pues ellos estaban muy interesados en ver cómo se aplicaba la ley penal, y Mesa era interesado en verle los problemas de la ley penal, que eran aparte de lo que tiene el derecho penal en general de criticable, era todo, digamos, la efervescencia de todas esas normas de estado de sitio y de todo eso. Entonces, por ejemplo, el Estatuto de Seguridad de Turbay, pero que no es solo de Turbay, las normas que aprobó Alfonso López en el gobierno anterior, eso eran espantosas. Es que eso prácticamente el derecho penal se le aplicaba a los ladrones callejeros y a los asesinos de borracheras, pero todo lo que tuviera que ver con problemas sociales, eso o iban para la justicia penal militar o para procesos especiales. Obviamente, pues en los años 70 ya empezaban a hacer juicios contra personas guerrilleras o que se suponía cercanas a la guerrilla. Esos juicios los hacían a través del procedimiento penal militar, consejos verbales de guerra. Entre muchos profesores de la facultad iban como defensores, y como les digo, uno sentía, y con Mesa, ese señor, pues a mí me interesó y me sedujo ese compromiso con la libertad de las personas. Y, por ejemplo, yo también entonces me ofrecía allá, y yo fui a varios consejos de guerra, es una farsa, pues una cosa horrible, pero el asunto era que por lo menos, digamos, para esas personas significaba tener un abogado, después de comunicar con su familia. Uno facilitaba, por ejemplo, que la familia les mandara ropa, drogas a veces que necesitaban, intercambiar cartas, notas, y uno sabía pues que jurídicamente eso no iba para ninguna parte, pero era un apoyo para esas personas, el tener un defensor, así ellos se burlaran, porque es una farsa, pues, porque yo decía, no, es que empezando porque el
el que dirigía eso era el comandante de la brigada, pues, que iba a saber años de derecho. Eso se resolvía a través de unos voceros, que eran eran tres oficiales, que obviamente no se atrevían a contradecir a su superior, pero uno sentía que, pues, que algo les podía ayudar a esa gente, siquiera tuvieran una ventanita para el mundo exterior y eventualmente soltaban algunos. Yo diría que era un ambiente muy terrorífico. Uno mantenía con miedo, porque pues, de hecho, es decir, casi que me imagino había un imaginario que era un muchacho que inclusive no solo estaba en la universidad, sino que estaba en un bus que llegaba o salía de la universidad, era Tirapiedra. Entonces, por ejemplo, aquí venían, por aquí pues uno de líneas circular, por ejemplo, que servía a estudiantes que vivían en muchos barrios. Había, por ejemplo, una línea que venía desde Belén hasta aquí. Entonces, en esos buses muchas veces se subían y el que vieran, cara de muchacho y mochila, y si le lleva el carnet delante o que está condenado. También, digamos, en eso, pues como había unas cadenas ahí muy complicadas, y digo, pues porque obviamente pues no había celulares, sino que uno normalmente venían unas libreticas especiales o uno apuntaba eso en los cuadernos, el número de los teléfonos de los compañeros y amigos, y entonces uno se moría del miedo si cogían a alguien que uno supiera que tenía el teléfono de uno, porque eso podría implicar que fueran por uno. Es una cadena ahí. Entonces, cogieron a fulanito, entonces, revisan estos los teléfonos, seguramente esos, si ahí lo acusaban de tal grupo, de haber participado en tal acto, allá, estos también son cómplices. Era realmente un ambiente muy, muy tenso, realmente uno vivía muerto de miedo. Pues yo creo que esa era la palabra. De hecho, uno nunca estaba tranquilo cuando veía un policía, porque nunca le tenía confianza a la policía. En ese tiempo utilizaban mucho el ejército, particularmente la policía militar, para hacer ese tipo de controles. Entonces era un ambiente muy, muy pesado, que digamos con el paso del tiempo se hizo mucho más pesado, porque digamos que en la década de los 70 pues se lo metían a uno por cualquier cosa, pues lo que era para ir cerquita o que lo bajaran de un bus y porque fuera estudiante de una universidad. Pero ya digamos en los años 80 la cosa se volvió muy tenebrosa porque empezaron a aparecer desaparecidos, empezaron a desaparecer gente y a matar mucha gente de la universidad. A mí me tocó a finales de los años 80 cursos en los que en el transcurso del semestre han matado 3 o 4 estudiantes. Obviamente que eran de tal grupo, pues siempre inventarán algún pretexto, pero eran estudiantes básicamente y uno los conocía como estudiantes. Y obviamente pues muchos profesores, obviamente que uno pues para mí fue muy doloroso, de Luis Fernando Vélez, que además estuvo precedido de muchas cosas. Resulta que Luis Fernando Vélez tomó la dirección del Comité Departamental de Derechos Humanos y el día antes que mataran a Luis Fernando, trajeron, yo supongo que sangre de toro, de alguna cosa de esas, de una sustancia roja muy parecida a la sangre, y la regaron en el piso.
y al otro día, o esa misma noche mataron a Luis Fernando. Era un ambiente terriblemente doloroso y tenebroso. De hecho, eh, mm, cuando se iba a cumplir el primer año de la muerte de Luis Fernando, previamente pues se hizo unas cosas para hacer esa estatua que hay allá cerca de la rectoría, y el día que se estaba inaugurando esa estatua, estábamos ahí un poco de gente, hubo un acto de público ahí para recordar la memoria de Luis Fernando, y se entraron por la puerta de ingeniería unos tipos armados. Y yo en mi vida había corrido tan rápido, yo no me acuerdo cuántos segundos logré salir hasta aquí, pero fueron cosas muy tenebrosas. Cuando yo estaba ya a punto de terminar la carrera y estaba en esa búsqueda de un tema para hacer el trabajo de grado, me ocurrió un episodio que para mí ha sido muy determinante y que en principio fue completamente, digamos, azaroso, y fue que vi en la vitrina de una librería del centro un libro que se llamaba Vigilar y Castigar. Y me puse a leer la parte de atrás del libro y es más o menos, estoy evocando con una memoria muy precisa, el año de 1976. Esa cosa que él dice ahí atrás, pues que es esa extraña manera que al que viola, traiciona a la patria, mata a la mamá, los encierran, que a qué se debe esa tecnología tan extraña. Pues yo inmediatamente compré ese libro. Eso es digamos, una relación, por llamarla así, de personal, pues porque aquí en Colombia, pues sí, ya se habían conocido muchos libros de Foucault. Han traducido las Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, el nacimiento de la clínica, etc. Pero yo pues leí ese libro, yo dije, aquí está aquí está la pista. De hecho, pues lo que presenté como trabajo de grado es simplemente un informe de lectura de Vigilar y Castigar, que se llama El alma de los condenados, pero yo seguí, me leí todos esos libros. Como digo, aquí había grupos y gente pero yo nunca me relacioné con eso. Entre otras cosas porque me parecía maravilloso Foucault en comparación con Marx, porque, digamos, ser marxista, eso tenía una connotación teológica muy grande. Uno tenía que pertenecer a alguna línea, a alguna escuela. En cambio, en Foucault no había esa constricción, no había una escuela Foucaultiana, no había quien examinara si lo que uno interpretaba era correcto o incorrecto, ni había pues quien condenara y absorbiera lecturas de Foucault. Entonces, digamos, ese amor por la libertad que nos infundió básicamente Mesa, pero además la denuncia de esas instituciones que a veces con la idea de que son benéficas nos coartan la libertad, como la escuela, los hospitales, los colegios, los internados, esa paradoja pues que uno reclame como un derecho fundamental la salud, que es la manera más horrible de que lo puedan controlar a uno, etcétera. Digamos que me remató la elección por el derecho penal. Yo me retiré un tiempo de la universidad, me fui para Estados Unidos a estudiar literatura, y cuando volví, habían matado a Luis Fernando Vélez. Y entonces obviamente había que nombrarle un reemplazo. Entonces yo pedí otra vez que me nombraran de reemplazo de Luis Fernando. Y en ese transcurso habían puesto como materia obligatoria criminología. Y yo dije, pues aquí es donde yo tengo la oportunidad de hacer un curso donde yo pueda usar a Foucault
ampliamente. A ver, yo diría que en el aula de clase no, yo no siento. Es decir, igual muchachos y muchachas ahí participativos, interesados, apáticos, pero no creo que uno pueda decir los apáticos o los inteligentes o los muchachos o las muchachas. Yo no percibo esa diferencia. Probablemente es, no sé, hay estas cosas que son muy difíciles de explicar y que seguramente obedecerán a cosas. De hecho, pues yo mm, eh, eh, he tenido más amigos que amigas. Eso es cierto. Pero también he tenido muy buenas amigas. Pues de hecho, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, yo mi pasada era con dos muchachas, Flora Gil y Alba Luz Saní, la nieta del dueño del consultorio de Guillermo, la nieta no, la sobrina de Guillermo Peña Alzate. Y además eran ellas dos, eran Clemencia, eran Gloria, era un grupo y prácticamente los dos únicos hombres éramos Carlos Fernández y yo. Vea, lo que pasa es que la invención del gallinero, lo hicieron cuando yo no estaba en la facultad, cuando yo estaba en Estados Unidos. Y cuando yo regresé, pues yo sabía que a un grupo de esas mujeres pues les decían gallina, el gallinero, pero pues yo nunca percibí eso como grupo. De hecho, por ejemplo, cuando yo regresé, me encontré con personas que yo no conocía previamente. Por ejemplo, Luisa Margarita Henao, yo la conocí ya, los dos siendo profesores, yo no me acuerdo de ella como estudiante. Ni a Teresita Ojalvo me acuerdo como estudiante porque ella es mayor que yo. Seguramente cuando yo estaba empezando, yo estaba terminando. Yo las conocí como colegas. Yo, pues de las profesoras, sí, nos criamos juntos con Luz María Huiz. Con Luz María entramos juntos a la universidad. Pero las otras, a usted, por ejemplo, la conocí fue ya yo viejo, pero ¿cómo? Usted estaba joven, pero yo ya estaba viejo. Y yo digo, no, para mí es decir, a mí, por ejemplo, ese movimiento del año pasado me llamaba mucho la atención, entre otras cosas, porque le sacudía a uno muchas cosas. Mire cómo éramos de ciegos, yo no me he dado cuenta de esto. Yo no me he dado cuenta de esto, ni yo vislumbraba todo eso, porque yo nunca he tenido dificultad en relacionarme con un compañero, con una compañera. No he visto eso problemático, que sea hombre o mujer. Y yo me quedé, pues inclusive yo diría, es uno de los episodios de mi largo tiempo en la facultad que más me preocupó, y diría yo que fue más terrorífico, porque... ¿El que pasó hace un año? Hace un año. Creo que eso no es un invento de ahora, sino que eso es una parte de ese proceso civilizatorio, pues que uno no tiene por qué ir a decirle a una estudiante o a un estudiante, venga, arreglemos la nota pues en un bar, en un sitio privado, y mucho menos pues la nota se subirá o se bajará, depende de si me acepta o no los requerimientos. Yo entiendo que esas son cosas que pues, no deben ocurrir, son absolutamente censurables, reprochables, todo lo que se quiera. Obviamente uno aprovechar el poco poder o pues que es tan limitado, pues uno como profesor lo único es de pronto reportar una nota, aunque uno sabe que una nota puede tener pues, consecuencias importantes en la vida académica de una persona. Pero yo diría que es que el año pasado
casi si lo que se tenía que hacer era la pregunta de Samuel Beckett, qué extraña pena, qué extraña falta, porque uno no sabía muy bien qué era lo censurable, qué era lo reprochable, porque a veces parecía que fuera reprochable lo que habíamos hecho durante mucho tiempo. Y que, obvio, yo creo que no es invención ni nada, pues es decir, el abuso laboral, sexual, es que eso no es un invento de ahora, esas son cosas que probablemente no ha habido tanta sensibilidad contra ellas, pero no creo que apenas ahora nos demos cuenta que sean censurables. Pero es que aquí uno no sabía exactamente cuál era lo censurable. Y casi que se sentía uno como en la necesidad de, pues casi mire, cambie su lenguaje, cambie su gesticulación, porque es que usted no puede, por ejemplo, yo, para referirme a las estudiantes, yo a veces les digo niñas, eso parece que ya eso es una cosa horrorosa. Yo nunca, pues, una palabra que uno usa sin aparentemente, pues sin ninguna, uno cree que no tiene ninguna carga, ninguna. Entonces uno ya es, ¿cómo le digo? Señorita, porque, digamos, yo sé que lo ideal sería llamarlas por el nombre, pero es que uno, por lo menos uno para aprender tanto nombre de tanta persona, uno queda muy difícil. En la facultad sí me he encontrado con dificultades, pero no como profesor, sino en el comité de currículum. Todavía hay gente que considera que y critica este nuevo pensum, por ejemplo, porque creen que hay unas áreas en las que no hay un suficiente tiempo dedicado a determinadas áreas, porque siguen creyendo que lo básico en la enseñanza del derecho es hablar de toda la normatividad en un determinado campo. Y yo digo, pues eso es normal, como les decía, en la época de Gaviria, pues hubo un grupo de profesores que aceptaron ese cambio que él propuso en su momento y otros que siguieron con el... Aquí también se presenta el fenómeno. Diga, hay profesores que siguen creyendo que este pensum les eliminó muchos cursos que tenían o el horario o el número de horas que tienen no es suficiente y básicamente porque siguen pensando que la enseñanza del derecho es todas las normas que existan sobre una determinada área. Sin embargo, yo diría que en general, pues este pensum más o menos ha funcionado. Ha traído otras ventajas, digamos, pedagógicas importantes. Por ejemplo, se ha diversificado mucho la evaluación, no ha dejado de ser pues ese tribunal de última instancia donde se juega la vida, pues ya empieza a entenderse que es un proceso que se hace a lo largo del curso, que hay mil modalidades de dar cuenta pues del trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, yo diría que una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que siento que y paradójicamente, donde supone que hoy el derecho va a ser básicamente un ejercicio oral, cada vez encuentro unos mejores escritos de los estudiantes. Yo, por ejemplo, en eso no me atrevería a decir que los estudiantes de ahora son mejores o peores. Diría, son distintos, pero pues ya que estamos terminando, si he insistido en quedarme aquí, es porque creo que esto vale la pena y que no se pierde el tiempo, que hacer una clase tiene un significado, eso puede ser útil, aunque pues ya sí vislumbro hasta dónde seré capaz, porque ya uno sí empieza a sentirse muy dejado por el tiempo
en la medida en que pues, ya no tiene esa capacidad para meterse en todas esas redes, en toda esta mano de plataformas y de enredos que hay. Inclusive pues en la universidad pues cualquier cuita que la plataforma eso se cayó y entonces se acabó el trabajo. Para uno es muy difícil eso y también, por ejemplo, me preocupa muchísimo y es una reflexión que tengo que tener presente y es hasta dónde me quedo, porque digamos, pues uno ya se encuentra con muchachos que pueden ser hasta bisnietos de uno y uno dice qué capacidad tengo yo para poder hablar con ellos, qué lo que yo digo, lo que pienso, qué podrá significarles. Y porque esas son cosas que a veces son muy difíciles de percibir. Uno vive en su mundo y cree que todo le entiende lo que dice y que el significado que uno le da a las cosas lo comparte con mucha gente. Pues yo me pregunto, pues la forma como yo veo el mundo, como las cosas que me importan, las que no me importan, si tendrán un significado para estos muchachos de 18, 20 años que uno tiene de alumnos. ¿Hasta cuándo podrá uno mantener alguna sintonía con ellos o cuando definitivamente se rompe la posibilidad de una comunicación con ellos? Pues yo por ahora me he quedado porque les pregunto y dicen que sí me entienden. El maestro Mesa nos enseñó a leer a Carrara. Y creo que esa definición de Carrara, aunque sea una definición del derecho del siglo XIX, políticamente sigue siendo muy valiosa cuando él señala que el derecho penal tiene como fundamento, como su razón de ser, ponerle límites al Estado en la tarea de prohibir, castigar y juzgar. Obvio que ya pues de los años 90 para acá, digamos, teníamos otra literatura más moderna, pero que yo creo que está ya en Carrara, pues que es la monumental obra de Ferrajoli, de Derecho y Razón. Ahora, es cierto, estaba la guerra, pero la guerra no se hace solo en el campo de batalla, ni se hace solo con los combatientes, sino que en Colombia particularmente el derecho penal ha sido una parte fundamental dentro de la guerra. Yo inclusive he dicho que, por ejemplo, una de las carencias que noto en los informes de la Comisión de la Verdad es que nunca se dedicaron a estudiar la participación que tuvo la Administración de Justicia en la guerra. Y creo que esa no es una tarea pues absolutamente pendiente porque, digamos, los informes de aquella entidad que se creó en el Basta Ya, obviamente trabajos que han hecho aquí algunas entidades y personas como el CINE, como el padre Javier Giraldo, pues y otras personas han ido apuntando a mostrar cómo el derecho penal ha sido un instrumento sumamente importante dentro de la guerra del Estado y las élites colombianas contra la población. Pero yo diría también que, digo, si bien es cierto, el derecho penal ha sido usado, y conocemos todo eso, si un derecho de emergencia, si un derecho de enemigo, si un derecho de lucha de ciertos sectores contra otros, yo diría que la lucha por las garantías judiciales y es donde yo relaciono con la actividad del área y del claustro, es algo que yo creo que es una
de esas luchas inacabables. Mientras haya poder, mientras haya Estado, hay que ir elaborando mecanismos que limiten la posible injerencia en la libertad y en la vida de la gente. Y yo, pues, con toda la simpatía que le tengo a los abolicionistas, pues creo que tenemos derecho penal para mucho rato. Y además la justificación de que se enseñe con rigor en las facultades de derecho, porque esos límites hay que mantenerlos actualizados, hay que estarlos recordando todo el día, porque es el espacio que le queda a los ciudadanos. Esos límites que le ponen al Estado en su capacidad o en su facultad punitiva es la única forma que nos queda a los ciudadanos para poder vivir. Inclusive que en eso yo diría que pues es muy famosa aquella frase de Bourdieu de que el derecho penal es la carta magna de los delincuentes. Yo diría que no es la carta magna de los delincuentes, es la carta magna de los ciudadanos, porque eso es lo que le impide, o supuestamente debería impedir, que al ciudadano se le entren a la casa cuando quieran, le interfieran sus comunicaciones privadas, le estén pidiendo pues que se deje esculcar el cuerpo, las pertenencias, que pueda decir lo que piense, que se pueda mover libremente. Entonces dice, un derecho penal limitado es en interés de todos los ciudadanos, no de los delincuentes, como a veces se entiende pues que es que tener garantías penales es alcahuetería con la delincuencia. No, eso es libertad para todos los ciudadanos. Y eso pues yo creo que lo ha mantenido este claustro, se ha mantenido en el área de penal, y creo que es una batalla que hay que, de esas batallas interminables. Mire que, digamos, cuando se hizo esa reforma del 68, no existían muchísimas cosas que hoy, digamos, son cotidianas. Y hablo, por ejemplo, de cosas teóricas. El estructuralismo lo estaban empezando a formar, el feminismo, el ambientalismo, el decolonialismo, eso no existía. Por un lado. Por otro lado, pues obviamente, digamos, si bien no se hizo la revolución como se soñó en los años 60 y 70, sí se han desarrollado muchísimos grupos sociales, hay muchas demandas colectivas que no se usaban. Es que en Colombia en los años 60 demandaba la guerrilla, pero no había, pues había sindicatos y cosas, movimientos estudiantiles, pero no está lo que yo diría una fortaleza de la sociedad civil. Y obviamente también tiene que ver mucho cosas, y es los cambios tecnológicos. Es que una cosa es cuando uno no tenía sino como fuente el papel escrito. Otra es cuando prácticamente el papel escrito es secundario. Y que eso no solo pues implica que es que ya no vamos a ir al mimeógrafo ni a la biblioteca, pues aunque claro, eso se seguirá usando, sino que el muchacho pues tiene su celular, su aparato para conectarse con el mundo, pero es que yo creo que eso no es simplemente un cambio tecnológico, eso es un cambio de mentalidades. Miren, por ejemplo, uno diría, hay unos logros sociales muy importantes en los últimos años. Estoy hablando, por ejemplo, en materia de libertades individuales, el derecho al aborto, el reconocimiento de la homosexualidad como un derecho fundamental, que acuérdense que es que la homosexualidad era delito.
por ejemplo, del consumo de marihuana. Eso, para mí, eso es un triunfo de la libertad individual, pero no falta quien esté insistiendo en que eso hay que volverlo a prohibir. Entonces yo digo, pues esta facultad no se escapa a esas cosas. Y en las sociedades habrá siempre grupos más o menos, pues desafortunadamente hoy en día a veces son muy poderosos, como la derecha en general en el mundo. Pues uno mira, por ejemplo, Estados Unidos y dice, esa derecha está intentando volver a prohibir el aborto, oponiéndose al matrimonio entre personas del mismo sexo, mil cosas más. Y uno dice, no es descartable que vuelvan a triunfar. Ahora, digamos que en eso también uno dice, mire, pues entre los profesores también habrá profesores liberales, conservadores, profesores que miran hacia adelante, otros que miran hacia atrás, y me parece inclusive que eso puede ser un elemento enriquecedor para la formación de los estudiantes porque les permite ver distintas perspectivas. No, yo no miro, pues que aquí, a mí no me gustan los conservadores. Lo damos por descontado, pero yo digo que lo que piensan, como ven el mundo, es importante conocerlo. Uno no se puede encerrar en que es que no existen y son muy fuertes. Esos gavillistas que a mí me gustaban, Mesa, Ramiro, Luis Fernando, el mío Gaviria, eran personas que básicamente se dedicaban a la docencia, pero que igual eventualmente llevaban procesos. Muchos de ellos procesos políticos, pero a veces otro tipo de procesos. Eso no se consideraba pues incompatible. El asunto era que lo que sí uno podía ver era que algunos, pues como estos, veían en los procesos una forma de poner a prueba teorías. En cambio, digamos, y los litigantes, que eran muchos, pues porque que había mucho magistrado, mucho abogado litigante, empleados, pues, asesores de empresas y cosas de esas, eran muy despreciativos con la teoría, pues era lo que les decían, ¿para qué gastarse el tiempo leyendo a Kelsen, a Harry, a esa gente? Vayan y pregúntenle al secretario en el juzgado cómo resuelven la cosa. Inclusive frente a eso uno podría ver una gran diferencia. Creo que yo quise ser profesor para parecerme a los gavillistas. A mí me parecía que, pues, unas metas imposibles, dar una clase como Gaviria, pues eso es demasiado difícil. Pero, digamos, me parecía sumamente importante uno poder transmitir lo que había aprendido. Y casi que retribuirle a esos profesores. Es que con ellos, en la clase, en la calle, en la cafetería, en el bar, aprendí tanto que no me quiero quedar con esto. Quiero compartir estas cosas. Obviamente, pues que en eso se queda uno ahí medio frustrado, porque seguramente nunca podrá hacer unas cosas, una clase con la lucidez de Gaviria, con el agarre que le hacía dar a uno Fernando Mesa, inclusive con la sencillez que lo hacía Fernando Osa. Entonces uno bregaba y aprenderle al uno y al otro, y era como decir, pues, casi que un asunto de espejos ahí. Si yo quise y admiré tanto a estos señores, quisiera que algunos muchachos me admiraran como ellos lo hicieron, ellos me hicieron sentir a mí. Con esos estudios de literatura me han servido para
para las borracheras. Pero fue muy distinto porque antes de yo irme, yo solo di clases de penal, general, especial, di inclusive algunas clases, cursos, digamos, de esos que en ese momento llamaban electivos. Me acuerdo que hicimos varios semestres exclusivamente dedicado a los delitos contra la fe pública, otras veces pues hacíamos electivos en penal especial, contra la fe pública, contra el orden constitucional, como era que llamaba eso, pues cómo trataban el delito político y eso. Cuando regresé, digamos que pude poner en marcha a Foucault, porque cuando regresé me dieron el curso de criminología, que lo habían creado en la facultad en el tiempo que yo estuve, porque cuando yo era estudiante y cuando empecé siendo profesor de curso no existía aquí. Eso lo crearon a raíz pues, de que, digamos, el gran impulso que tuvo aquí la criminología crítica, cuando estas señoras venezolanas, sobre todo Rosa del Olmo, empezó a traducir toda esa literatura norteamericana, y obviamente, pues sí, ya se empezaron a conocer esos tres grandes textos sobre la cárcel, pues Vigilar y Castigar, Cárcel y Fábrica de Melossi y Pavarini, Pena y Estructura Social, y empezó a llegar una literatura muy importante en criminología crítica, y hubo personas pues aquí muy importantes en eso, como Emilio Sandoval Huertas. Se hizo un congreso de criminología en la Universidad de Medellín, donde vino toda la pesada de la criminología del mundo en ese momento, Guzmán, Bergal y Christie. Pues yo creo que era muy difícil que en cualquier otra parte hubieran reunido todo esa, pues lo que uno diría era el estado actual de la criminología en carne y hueso. Y entonces, pues ahí ya digamos, dar un curso de criminología era más fácil, porque es que la criminología colombiana antes de la criminología crítica no existió, porque lo que existió fue básicamente médicos lombrosianos que se pegaban a ver porque éramos tan degenerados, tan violentos, como si eso fuera un asunto de raza o de genética o yo no sé qué. Pero, digamos, con ese impulso que trajo la criminología crítica y eventos como el de la de Medellín, y sobre todo diría yo el aporte que hizo Rosa del Olmo traduciendo esa criminología que se desarrolló en los Estados Unidos en el siglo XX hasta los años 60 y que aquí no la conocimos y no posteriormente a la criminología crítica. Entonces ya, digamos, dar un curso de criminología, entre comillas, era muy fácil porque había mucho material. Antes eso, pues uno para decir pues que si tenían la nariz larga o las orejas muy abiertas, pues eso era una asquerosidad. Pero cuando ya uno dice, mire, no, es que aquí están viendo que el problema del delito no es solo pues un problema de cómo lo define la ley, sino que tras de eso hay unos problemas económicos, sociales, de qué es lo que una sociedad va a considerar delito en un momento dado, cómo los va a tratar y todas esas cosas. Y digamos que con ese curso de criminología, pues así vulgarmente, pues me permitió usar toda esa literatura que yo me había leído alrededor de Foucault. Y después hubo otro momento, pues, porque ahora es que ya estoy de paseo y seguramente aquí ya no sigue y no la tumba, pero yo, digamos, la universidad me ha cambiado mucho de pasar del entusiasmo marxista al rigor gaviriano, después a la sospecha Foucaultiana,
Y diría que finalmente hubo un acontecimiento en el que usted es absolutamente indispensable y fue cuando se le ocurrió ir a que la torturaran en la Universidad Nacional en ese doctorado de historia, porque, digamos, eso me permitió varias cosas. Pues teníamos la fortuna de que ya teníamos ciertas relaciones, yo que le había asesorado el trabajo en la maestría de Ciencias Políticas, ya más o menos le conocía el genio, estábamos compartiendo la oficina y pues yo prácticamente lo único que no hacía era ir a clases, pero ella venía y me contaba las lecturas que le pusieron, las discusiones que hicieron, los libros que había que leer, y yo prácticamente hacía todo eso. Y eso me permitió, y nos permitió más bien, hacer otra cosa en la que yo diría que se enlaza con ese pensum que se aprobó en la facultad en el 2010. Y es que, digamos, toda esa época gavirista que yo situaría entre final del 60 hasta el 2010, digamos, en una época en que por lo menos, pues, porque ahí había gente que todavía seguía creyendo que el derecho era divino y que eso se lo había puesto Dios a los hombres en el corazón o en la cabeza o yo no sé dónde, pues, pero había mucha gente pensando en que lo que debería estudiar una facultad de Derecho es qué es el derecho. Y que, digamos, esto, tanto pues eso que hizo Lina en los estudios de historia, ya este nuevo pensum, permitía hacer una pregunta adicional, no solo qué es el derecho, sino cómo se usa el derecho, para qué se usa, con qué fines. Es decir, eso no, yo diría eso no es muy novedoso, porque casi que uno, digamos, leyendo a Kelsen entre líneas, pues el hombre, yo diría, es claro, dice, mire, es que lo que me interesa a mí es poner en claro aquellos criterios que permiten distinguir el derecho de la moral, de la ciencia política, etcétera, pero desde Kelsen, y obviamente la criminología crítica pues va a ser muy expresa sobre eso, y es que el derecho también se puede leer como una parte de ese arsenal de mecanismos de control social que tienen las sociedades, que probablemente pues, lo que lo distingue es el derecho penal, pero yo creo que casi todos, probablemente hay que hacer matices, pero digamos que desde la criminología crítica es un sistema de control social o opera como un sistema de control social para seleccionar, discriminar, tratar de manera diferente a las personas. Entonces, por eso yo, por ejemplo, creo que ese nuevo pensum que se adoptó en la facultad en el 2010 no representa una ruptura, porque en él no hay un abandono de esa pregunta básica de Gaviria de qué es el derecho, y básicamente para eso son, por ejemplo, el eje de fundamentación y de complemento, pero digamos, esas funciones que cumple el derecho en una sociedad es lo que se pretende explicar en ejes como el de contexto y el de integración. Obviamente también porque pues el derecho tampoco es que no es una creación de unas mentes lógicas, es la creación que producen sociedades a raíz de sus conflictos, de la manera como los encara en un momento determinado. De hecho, inclusive la primera formulación que se hizo de la reforma del código del pensum de Gaviria, pero que eso no avanzó mayor cosa, pero yo hice la propuesta de que no enfocáramos, obviamente, el pensum en áreas, como se venía haciendo, sino que lo enfocáramos a través de conflictos.
y que era posible hacer un estudio del derecho a través de aquellos conflictos que son entre personas, entre el Estado y las personas, entre las personas y las entidades privadas o públicas, etc. Eso después se cambió, pues, y se optó por la decisión de los ejes como criterio organizador, pero yo diría, yo no veo en eso una ruptura, yo veo un complemento. Es agregarle a esa pregunta básica que debe hacerse en una facultad de Derecho, ¿qué es el derecho? Esas otras preguntas que creo que son sumamente importantes, el derecho, ¿para qué y cómo se usa?